Amado Padre, estamos nuevamente unidos, Señor, a través de esta plataforma virtual para aprender más de tu palabra. Gracias por darnos este privilegio y gracias, Señor, por la vida del pastor Jeremías también, que siempre está dispuesto, Señor, a servirte, trayéndonos una enseñanza cada vez, Señor, de tu palabra. Bendícelo, Señor, en esta noche y a nosotros también, siempre rogándote que esta palabra, Señor, no caiga en sacos rotos, sino que podamos recibirla y poder atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Adelante, Pastor Jeremías, con la enseñanza de esta noche. Muchas gracias, Pastor Nielsen. Un saludo a todos los que están escuchando. Un privilegio estar de regreso con ustedes esta noche. Yo creo que muchos tienen una fobia del compromiso. Es decir, muchos no quieren comprometerse con algo bueno por el miedo de perder algo mejor. Yo creo que es por eso que tantas parejas viven juntos sin casarse. Los varones piensen, ¿por qué comprometerme con una sola mujer hasta la muerte? Y nosotros podemos juntarnos, vivir en la misma casa, tener hijos y no hay necesidad de casarnos. Y si llego a conocer a alguien mejor, por lo menos no estoy casado, así que puedo dejarla y juntarme con otra. Pero ese miedo del compromiso no acontece solamente con las parejas, sucede en las iglesias también. ¿Por qué comprometerme con una sola iglesia si puedo asistir mientras me dé lo que quiero? Y si no sigue dándome lo que anhelo, pues siempre puedo buscar otra iglesia. La realidad es que pocos cristianos ven la importancia de ser miembros comprometidos de una iglesia local. Muchos ven la iglesia como si fuera un supermercado. Nosotros pensamos si una tienda no ofrece los mejores precios o los mejores productos, siempre puedo ir a otra tienda. Y de la misma manera las personas piensan, si una iglesia no me ofrece lo que yo quiero, puedo hallar a otra mejor. Se evalúan las iglesias como consumidores. Muchas veces los cristianos se preguntan, ¿cómo está la música en la iglesia? ¿Tiene buen ritmo? ¿Me hace sentir bien? ¿Qué tal el edificio? ¿Tiene un santuario amplio, sillas cómodas, un sonido claro? ¿Qué tal el ministerio de niños? ¿Les entretienen? ¿Los niños quieren ir a la iglesia? ¿Y qué sucede con el grupo de jóvenes? ¿Hay suficientes actividades para atraerlos? ¿Qué tal el ministerio de damas? ¿Me hace sentir querida y bienvenida? ¿Y qué sucede con el pastor? ¿Es amable? ¿Predica bien? ¿Graba la atención de la gente? ¿Me hace sentir apreciado? Muchos evalúan las iglesias como si fueran gimnasios espirituales. ¿Cuál ofrece los mejores beneficios? ¿Cuál tiene más opciones para menos costo? Tristemente hay pocos cristianos que piensan en dedicarse a una sola iglesia local a pesar de los problemas que pudiera tener. Pocos se comprometen como miembros de una iglesia en las buenas y en las malas. Pero lo que vamos a aprender hoy es que una sana iglesia practica la membresía bíblicamente. Acuérdense de que estamos en una serie sobre la plantación de iglesias saludables. Y hasta ahora hemos aprendido 4 características de una sana iglesia. Es una comunidad centrada en el Evangelio, dedicada a la predicación expositiva de las Escrituras y tiene un entendimiento bíblico de la conversión y el evangelismo. Y hoy vamos a ver 2 características más. Que una iglesia saludable practica la membresía bíblica y tiene liderazgo bíblico. Así que vamos a pensar primero en la membresía y luego en el liderazgo de la iglesia local. En cuanto a la membresía, vamos a contestar 3 preguntas. Primero, ¿qué es una iglesia local? Segundo, ¿para qué debemos ser miembros de una iglesia local? Y tercero, ¿qué implica ser miembro de una iglesia local? Así que en primer lugar, ¿qué es una iglesia local?
Déjenme darles una breve definición. Una iglesia local es una comunidad unida por la fe en Cristo que se reúne cada semana para alabar a Dios y animarse mutuamente bajo la enseñanza y supervisión de los pastores fieles. Bueno, la definición no es tan breve, pero voy a repetirlo. Una iglesia local es una comunidad unida por la fe en Cristo que se reúne cada semana para alabar a Dios y animarse los unos a los otros bajo la enseñanza y la supervisión de sus pastores fieles. Nosotros sabemos que hay una diferencia entre una iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta de todos los cristianos, de todos los lugares, de todos los tiempos. Cada creyente en Cristo es parte de esta iglesia universal desde el momento de su conversión. Así que hay una sola iglesia universal compuesta de todos los cristianos en el mundo. Y de paso, eso es lo que significa la palabra católica. La iglesia católica significa la iglesia universal y no se refiere a la iglesia romana ni al papa. Las iglesias locales, en cambio, son comunidades particulares en lugares específicos. Por ejemplo, Pablo escribió a la iglesia en Roma y la iglesia en Corinto y la iglesia en Tesalónica, para dar algunos ejemplos. Hoy día hay millones de iglesias locales. La primera iglesia bautista, la segunda iglesia presbiteriana, la iglesia Bellavista, la iglesia Manantial de Vida, la iglesia Gracia y Verdad. Hay muchas iglesias locales. Y cada iglesia local es una embajada de la iglesia universal. En otras palabras, una iglesia local no es solo parte de la iglesia universal, sino como una embajada, es una representación de toda la iglesia en el mundo. Cuando un gobierno tiene una embajada en otro país, la embajada es una representación de ese gobierno. De la misma manera, cada iglesia local es una representación del reino de Dios. Ahora, permítanos aclarar un poco. ¿Qué no es una iglesia local? ¿Qué no es? Primero, una iglesia local no es un edificio. El lugar donde la iglesia se reúne no es la iglesia. En otras palabras, nosotros no vamos a una iglesia, sino que somos parte de una iglesia. El edificio donde la iglesia se congrega no es el templo de Dios. La iglesia misma, la comunidad de los creyentes en Cristo, es el templo santo del Señor. En segundo lugar, una iglesia local no es un club social. Un club es un grupo de personas unidas por un interés en común. Por ejemplo, como un club de fútbol o un club de cocinar, por ejemplo. Pero una iglesia local no es un club social, no es un grupo de personas unidas por ser de la misma raza o del mismo grupo sociolingüístico o del mismo departamento o de la misma etnia. No es un club unido por tener las mismas costumbres culturales o las mismas tradiciones humanas. Una iglesia local es una comunidad unida por la fe en Cristo, no por otras cosas triviales. Es por eso que en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, el apóstol Pablo menciona lo que toda la iglesia tiene en común. Un solo espíritu, el Espíritu Santo, una sola esperanza, un solo cuerpo que es la iglesia, un solo Señor, el Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Así que, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es lo que ha unido a cada iglesia verdadera. En tercer lugar, una iglesia local no es simplemente un proveedor de servicios espirituales. La iglesia no es como una gasolinera
donde venimos cada semana para tanquear nuestras almas. Al contrario, la iglesia es una comunidad que se reúne cada semana para alabar al Señor y animarse mutuamente. Es por eso que si no hay una reunión, no hay una iglesia. Unos cuantos cristianos que viven en la misma ciudad pero nunca se congregan, no son una iglesia local. En lo original, la palabra iglesia significa una asamblea o una reunión. Así que bíblicamente una iglesia local es una asamblea de cristianos. Yo no estoy hablando de las asambleas de Dios como denominación, estoy hablando de una asamblea como una reunión, una congregación. Por eso la iglesia debe de reunirse, tener una asamblea cada semana, y normalmente se hace en el día del Señor, el primer día de la semana, cuando Cristo resucitó de los muertos. Así que, hermanos, hemos contestado la primera pregunta. ¿Qué es una iglesia local? Es una comunidad unida por la fe en Jesucristo que se reúne cada semana para alabar al Señor y animarse mutuamente en la fe bajo la enseñanza y supervisión de sus pastores fieles. Ahora, nuestra segunda pregunta es, ¿para qué debo ser miembro de una iglesia local? ¿Para qué? Yo les quiero dar 3 razones que cada cristiano debe ser miembro de una iglesia. Para edificación, para afirmación y para supervisión. Una vez más, para edificación, para afirmación y para supervisión. Así que la primera razón es para edificación. Ser parte de una iglesia local es para edificar los unos a los otros. La Biblia enseña que la iglesia es un cuerpo compuesto de diferentes miembros que se necesitan los unos a los otros. En otras palabras, tú necesitas a los otros miembros de tu iglesia local y ellos te necesitan a ti. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos, esa palabra es clave, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algunos han dicho, tener membresía en la iglesia no es bíblica, pero sí es bíblica porque la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo compuesto de miembros. Debe haber una membresía formal en cada iglesia local. Y si tú como cristiano no te comprometes con una iglesia local, básicamente estás diciendo, yo no necesito los otros miembros del cuerpo y ellos no me necesitan a mí. Es una actitud bastante orgullosa, porque Dios diseñó su iglesia para que todos los miembros se necesiten los unos a los otros. Es por eso también que Dios no ha dado todos los dones espirituales a una sola persona. No hay ningún cristiano que tiene todos los dones. Hay una variedad de dones que son usados por diferentes miembros del cuerpo para edificar los unos a los otros. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos,
Somos un cuerpo en Cristo y individualmente miembros unos de otros. Pablo dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de servicio, en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Así que si tú no eres miembro de una iglesia local, básicamente estás diciendo, yo no necesito los dones de mis hermanos y ellos no necesitan los míos. Peor aún, tal vez pienses que puedes usar tus dones mejor fuera de la iglesia. Pero hermanos, el propósito primordial de todos los dones es para la edificación de la iglesia. Si tú eres un creyente en Cristo, Dios te ha dado por lo menos un don espiritual para la edificación de tus hermanos en Cristo. Es por eso que Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 14, puesto que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Todos los dones son para edificar a tus hermanos en la fe. Así que tu don no es solo para ti, es para edificar a tus hermanos. Pero si tú no eres miembro de una iglesia local, ¿cómo vas a edificar la iglesia con tus dones? ¿Y cómo vas a ser edificado por los dones de otros hermanos? En Efesios capítulo 4, Pablo dice que todo el cuerpo, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, eso es clave, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que hemos aprendido que en primer lugar, cada cristiano debe ser miembro de una iglesia local para edificación. Hermanos, Dios ha diseñado su cuerpo, su iglesia, para edificar nuestra fe en Cristo. La segunda razón que debemos ser miembros de una iglesia local es para afirmación. En otras palabras, tú no debes ser miembro para ser salvo, pero sí para saber si eres salvo o no. Ser miembro de una iglesia local es la mejor manera de afirmar la autenticidad de tu fe. Una pregunta, ¿cómo sabes tú que eres cristiano? ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? Tú dices, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿cómo sabes que tu fe es verdadera? La Biblia enseña que es posible ser autoengañado creyendo que eres salvo cuando no lo eres. Cristo mismo decía en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que hermanos, es posible hacer una profesión de fe sin tener una posesión de fe. ¿Cómo podemos saber si somos salvos o no? Hablamos de eso anoche, ¿no? La Biblia enseña en 1 de Juan que podemos saber que nuestra fe es verdadera si amamos a nuestros hermanos y si obedecemos a Dios como nuestro nuevo estilo de vida. Pero ¿cómo puedo yo saber que amo a mis hermanos en la fe si no soy parte de una comunidad con ellos? Hermanos, hay un montón, y digo la palabra con propósito, hay un montón de mandatos en la Biblia que son imposibles de obedecer sin ser miembro de una iglesia local. Por ejemplo, hay muchas exhortaciones en el Nuevo Testamento que incluyen la frase unos a otros. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos amar los unos a los otros, servir unos a otros, tener comunión unos con otros, usar nuestros dones unos con otros, dar preferencia unos a otros, celebrar y llorar unos con otros, aceptarnos unos a otros, amonestar unos a otros, saludar unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros,
soportar con paciencia unos a otros, hablar la verdad unos a otros, animarnos unos a otros, exhortarnos, mostrar hospitalidad, orar, enseñar y congregarnos unos con otros. Hermanos, es imposible obedecer todos estos mandamientos sin ser miembro de una iglesia local. Por ejemplo, ¿con quién te vas a congregar cada semana para alabar al Señor? ¿O por quiénes vas a estar orando regularmente? ¿A quiénes vas a saludar? Las cargas de quiénes vas a llevar, con quiénes vas a celebrar y llorar, a quiénes vas a amonestar. Es muy fácil decir que nosotros amamos a todos los cristianos del mundo, pero Dios nos ha llamado a amar especialmente a los que son miembros de nuestra iglesia local. Si tú rehuses ser miembro de una iglesia, es imposible vivir en obediencia a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedezcan a sus pastores y sométense a ellos porque ellos velen por sus almas como quienes han de dar cuenta. Si tú no eres miembro de una iglesia local, ¿cómo puedes obedecer este versículo? ¿A cuáles pastores vas a seguir? ¿A cualquier pastor en el mundo? Claro que no. Tienes que someterte y seguir el liderazgo de los pastores de tu iglesia local. Pero si no eres miembro de la iglesia, ¿cómo puedes hacerlo? Hermanos, cada cristiano debe ser miembro de una iglesia de sana doctrina. Y cuando una persona pide ser miembro de una iglesia, los miembros de esa iglesia tienen que verificar si esa persona es creyente o no. Tienen que comprobar si la persona realmente entiende el evangelio o no. Tienen que considerar si la persona está viviendo en santidad o no. Cada vez que una iglesia acepta un nuevo miembro, está afirmando que la persona es un cristiano verdadero. No me entiende mal. La iglesia no le hace un cristiano, pero sí afirma que lo es. La iglesia está diciendo al mundo, mira, esta persona es un representante de Cristo en la tierra. Así que afirmar un nuevo miembro es como darle su pasaporte espiritual. Cuando alguien va a la embajada y el gobierno le da su pasaporte, no le hace un ciudadano de Bolivia o de Perú o de Colombia o de cualquier otro país. El pasaporte no le hace a la persona ciudadana de su país, pero sí afirma que lo es. El pasaporte es una afirmación de la ciudadanía. Afirma lo que ya eres. De la misma manera, llegar a ser miembro de una iglesia local no te hace un cristiano, pero sí afirma que lo eres. Ser miembro de una iglesia es ser reconocido por otros cristianos como un creyente verdadero. Así que cada vez que una iglesia recibe un nuevo miembro, le está dando su pasaporte espiritual diciéndole, creemos que esta persona es ciudadana del reino de Dios, que ha sido adoptado hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que hacerse candidato para ser miembro de una iglesia local es la mejor manera de evaluar tu fe. Es la mejor manera de ver si hay evidencia que tú conoces a Cristo de verdad. Así que la segunda razón que tú debes ser miembro de una iglesia local es para afirmación, para afirmar que estás en la fe. La última razón es para supervisión. Supervisión. Cuando tú eres parte de una iglesia local, recibes la supervisión espiritual, el cuidado espiritual de los pastores de la iglesia. Ya escuchamos de Hebreos 13:17 que los pastores deben velar por las almas de la iglesia. Una pregunta, ¿por cuáles almas tienen que velar los pastores? En otras palabras, ¿por cuáles personas tienen que rendir cuentas a Dios en el día final?
¿Por todas en su ciudad? ¿Por todas las almas en su país? ¿Por todas las personas en su departamento? Claro que no, eso sería imposible. Pero sí tienen que velar por todos los miembros de su iglesia local. Cada creyente en Cristo debe ser miembro de una iglesia para que reciba la supervisión espiritual de los pastores. Así que, hermanos, hemos mencionado 3 razones que cada creyente debe ser miembro de una iglesia local: para edificación, para afirmación y para supervisión. Esa palabra miembro no es algo que yo he inventado. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo compuesto de sus miembros. Y si todavía no eres miembro de una iglesia local, tú debes buscar la membresía en una iglesia que predica la sana doctrina. La última pregunta sobre la membresía es: ¿qué implica ser miembro de una iglesia? Es decir, ¿cuáles son las responsabilidades de los miembros de una iglesia? Hermanos, yo creo que hay un gran problema con el concepto de la membresía en muchas iglesias. Por ejemplo, las iglesias bautistas tienen un promedio, según las estadísticas, tienen un promedio de 233 miembros. Sin embargo, la asistencia promedia es solamente 70 personas. 70. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los otros 163 miembros? ¿Están todos de vacaciones? ¿Están gravemente enfermos? Tal vez algunos, pero ¿qué ha pasado con los demás? Es obvio que muchos cristianos y muchas iglesias no entienden lo que implica ser miembro de una iglesia local. Hermano, la diferencia entre un asistente y un miembro se puede resumir en una sola palabra: compromiso. Compromiso. Los miembros de la iglesia local están comprometidos los unos con los otros. Ser miembro de una iglesia es estar dedicado al bienestar espiritual de cada miembro de la iglesia. No es como la membresía en un gimnasio, que tú puedes ir a ejercitarte cuando te dé la gana y si no quieres ir no pasa nada. No es así en la iglesia. Ser miembro es comprometerte con la iglesia en las buenas y en las malas. Para ser miembro de la iglesia que yo tengo el privilegio de pastorear, esa persona tiene que firmar un pacto, un compromiso, en que se compromete a hacer 4 cosas: proteger la unidad de la iglesia, avanzar la misión de la iglesia, servir en el ministerio de la iglesia y cuidar el testimonio de la iglesia. Y todos estos compromisos son mandatos bíblicos. La Biblia misma nos manda a proteger la unidad, avanzar la misión, servir en el ministerio y cuidar el testimonio de la iglesia. Así que nunca pedimos que los miembros hagan más de lo que Dios mismo pide en su palabra. Y esperamos que cada miembro lee su Biblia, ora, ofrenda, evangeliza y sirve, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Nosotros esperamos que cada miembro se congregue fielmente y viva en santidad. Hermanos, la responsabilidad más básica de todos los miembros es venir a la iglesia cada 8 días. Si alguien no está enfermo o si no está de vacaciones, debe de estar con su iglesia cada semana. Debe ser una prioridad reunirse con su iglesia. Yo sé que algunos están tan enfermos que no pueden venir. Yo sé que a veces las cosas suceden, pero regularmente
las personas, los miembros de la iglesia deben congregarse. Y si un miembro de la iglesia no cumple los compromisos que ha hecho con Dios y con la iglesia, debemos llamarle la atención. Y si después de varias advertencias no quiere arrepentirse, necesita ser excluido de la membresía. Obvio, no estamos buscando cristianos perfectos. Estos no existen en este lado del cielo. Pero sí cristianos verdaderos. Porque la iglesia representa a Cristo en la tierra. No podemos dejar que los falsos cristianos dañen la reputación de Cristo. Así que lo que se necesita para ser miembro de la iglesia es ser un cristiano verdadero, tener una profesión de fe creíble. La persona tiene que creer el evangelio verdadero. No tiene que ser un teólogo profesional, no tiene que saber muchos versículos de la Biblia, pero sí tiene que saber por lo menos lo básico del evangelio. Y eso es importante porque si una persona ni siquiera sabe qué es el evangelio, no puede creerlo. Y si no cree el evangelio, no es salvo, no es un cristiano. Por eso a cada persona que busca la membresía, los pastores deben de hacerle la pregunta, ¿qué es el evangelio? Y si la persona no sabe, hay que enseñarle el evangelio antes de que llegue a ser miembro de la iglesia. Una de las razones que las iglesias están repletas con falsos cristianos es porque nadie les ha entrevistado, nadie les ha preguntado qué es el evangelio. Además, la persona debe de estar de acuerdo con la afirmación de fe de la iglesia. No todas las iglesias creen las mismas cosas. La iglesia local no debe permitir que alguien sea miembro si no está de acuerdo con lo que la iglesia cree. Si la persona tiene una doctrina muy diferente, no se le debe aceptar como miembro de la iglesia porque solamente va a confundir y dividir a los hermanos. Sería mejor que buscar una iglesia donde puede estar de acuerdo con la enseñanza. Así que para ser miembro, la persona necesita tener una fe genuina que demuestre el fruto de arrepentimiento. No debemos permitir que alguien entre en la membresía de la iglesia si esa persona está viviendo en pecado abierto. Y de nuevo, no tiene que ser perfecto. Todos luchamos con el pecado. Pero esa es la clave. La persona tiene que estar luchando contra el pecado por el poder del Espíritu. No estar cómodo ahí en el pecado. Si la persona está viviendo en fornicación o en inmoralidad abierta y no quiere arrepentirse, no debe ser miembro de la iglesia. Si la persona recientemente ha dividido otra iglesia o fue puesto en disciplina por otra iglesia, normalmente no debemos aceptarle en su membresía, especialmente si no ha demostrado arrepentimiento. Entonces, lo que debemos buscar es que la persona sea un creyente verdadero que está viviendo en santidad. Después de todo, la iglesia es el pueblo de Dios, el Dios santo. La iglesia es su templo santo. Hermanos, nuestro mundo tiene una gran fobia del compromiso. Pero el evangelio es que Cristo estuvo tan comprometido con su iglesia que él dio su vida por ella. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y Cristo ha prometido edificar a su iglesia. Cristo ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si Cristo Jesús está tan dedicado con su iglesia, ¿no debemos dedicarnos nosotros? Si Cristo está tan comprometido con su cuerpo, ¿no debemos comprometernos también nosotros? Debemos ser miembros fieles de una iglesia local, porque Cristo la compró con su sangre. Y debemos sembrar iglesias donde se practica
la membresía bíblica. Ahora pensemos un poco en el liderazgo de la iglesia. Ya hemos hablado de la membresía, ahora hablemos un poco del liderazgo. Ustedes saben que ha habido muchos escándalos de abuso en la Iglesia Católica Romana en los últimos años. Yo no voy a tomarme el tiempo para mencionar todos los detalles. Ustedes me imagino que han visto tales cosas en las noticias y en las redes sociales. Muchos escándalos de abuso en la Iglesia Católica Romana. Tristemente también ha habido escándalos en algunas de las iglesias evangélicas. Varios pastores han tenido que renunciar debido a sus actos inmorales. Y como resultado de tales abusos de autoridad, yo creo que muchas personas sospechan de cualquier liderazgo en la iglesia. Les cuesta confiar en los líderes. No les gusta hablar de ese tema del liderazgo porque no confían en los líderes de la iglesia. Además de eso, nuestros corazones suelen ser rebeldes. Es decir, no nos gusta la autoridad. Los jóvenes no quieren la autoridad de sus papás. Muchos adultos no quieren la autoridad de sus jefes en el trabajo. Muchos estudiantes no quieren la autoridad de sus maestros en la escuela. Y muchos cristianos no quieren la autoridad de sus líderes en la iglesia. Pero hermanos, yo quiero convencerles a la luz de la palabra de Dios que no debemos desechar todo liderazgo. Sí, hay abusos de liderazgo, pero no todo liderazgo es malo. Una iglesia sin liderazgo sería como un partido de fútbol sin un árbitro. Sería como un semáforo sin luces. Sería como un hogar sin padres. No es sabio que una iglesia local no tenga liderazgo bíblico. Así que vamos a contestar 4 preguntas sobre el liderazgo de la iglesia local. La primera es, ¿cuáles 2 grupos deben ser los líderes de la iglesia? ¿Cuáles 2 grupos deben ser líderes de la iglesia? Bíblicamente hablando, los 2 grupos de líderes son los pastores y diáconos. Los pastores ejercen un ministerio de velar por las almas de la iglesia. Ellos predican la palabra, enseñan las escrituras, oran por las ovejas y aconsejan a los miembros de la iglesia. Los diáconos, en cambio, ejercen un ministerio práctico de ayudar con las necesidades temporales de la gente, mantener el edificio de la iglesia, ayudar con la limpieza, ayudar con casos de benevolencia, apoyar a los pastores, etc. Podemos ver estos 2 grupos de líderes en 1 de Timoteo 3, por ejemplo, donde el apóstol Pablo describe los requisitos para los pastores y los requisitos para ser diáconos. Y por razones de tiempo, solamente vamos a fijarnos hoy en el liderazgo espiritual de los pastores. Yo sé que el rol de los diáconos es importante, pero no tenemos tiempo para explicar eso esta noche. Así que vamos a hablar del liderazgo espiritual de los pastores. Ha habido confusión entre los cristianos porque la Biblia usa 3 títulos para describir a los mismos líderes en la iglesia: ancianos, obispos y pastores. Según Hechos capítulo 20, Pablo usa las 3 palabras, obviamente en el griego, pero las 3 palabras, ancianos, obispos y pastores, para referirse al mismo grupo de líderes en la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando estos ancianos llegaron donde Pablo, él les dijo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ahí está la palabra obispos, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre. Eso viene de Hechos 20:28. Así que Pablo les habla a los ancianos diciéndoles que son obispos puestos por el Espíritu Santo a fin de pastorear la iglesia del Señor. Es por eso que nosotros sabemos que ancianos, obispos y pastores no son tres grupos distintos, sino un solo grupo de líderes en la iglesia. En otras palabras, los pastores son ancianos y obispos también. Tú no puedes ser pastor sin ser anciano y obispo a la vez. O pudiéramos decir, tú no puedes ser anciano sin ser pastor y obispo a la vez. Así que según la Biblia, debe haber un grupo de líderes espirituales en cada iglesia local. Y estos hombres son llamados por tres títulos: ancianos, pastores y obispos. Y de paso, la palabra obispos significa supervisores. Tal vez les sorprende que la palabra más común en la Biblia para referirse a los líderes de la iglesia no es pastores, sino ancianos. La palabra pastores se usa una sola vez en la Biblia, Efesios 4:11. Pero la palabra ancianos se usa más de 10 veces. Y la palabra obispos se usa 5 veces. Es interesante, yo he escuchado a miembros de iglesias evangélicas decir, nosotros no creemos en tener ancianos, solamente creemos en tener pastores. Eso es triste, porque la palabra ancianos es una palabra bíblica. Y de hecho, esa palabra es más común que la palabra pastores. Así que cuando hablamos de los líderes de la iglesia, podemos hablar de los ancianos, o del mismo grupo de hombres pudiéramos llamarles pastores. Y algunos también los llaman obispos. Y yo no estoy diciendo que debemos abandonar la palabra pastor. Es una palabra bíblica también. Lo que quiero decir es que los tres títulos son bíblicos: ancianos, obispos y pastores. Tal vez tú te preguntes, ¿por qué los autores de la Biblia usan tres diferentes títulos para referirse al mismo grupo de líderes? Porque cada título comunica algo bien importante sobre estos hombres. La palabra ancianos se refiere a su madurez espiritual. No significa que los hombres tienen que ser de tercera edad, pero sí significa que deben tener madurez en Cristo, no ser recién convertidos. El título obispos se refiere a la supervisión que ejercen sobre la iglesia. Ellos supervisan cada ministerio de la iglesia, supervisan la doctrina y la dirección de la iglesia local. Y la palabra pastores se refiere al cuidado que realizan. Ellos velan por las almas de la iglesia, así como un pastor de animales vela por sus ovejas. Así que cada título es significante: ancianos, pastores y obispos. Tristemente, la Iglesia Católica Romana ha distorsionado el significado de la palabra obispo. Ellos enseñan que un obispo puede supervisar muchas iglesias en una sola región, no una sola iglesia local. Pero hermanos, esa idea no tiene apoyo bíblico. La Biblia enseña que los obispos son los pastores de una sola iglesia local, no de muchas iglesias. Así que para evitar confusión, normalmente las iglesias cristianas o evangélicas casi no usan la palabra obispos para referirse a sus líderes. Puedo notar, de paso, que en muchas iglesias evangélicas los diáconos son tratados como si fueran pastores. En realidad, ellos son los que ejercen el liderazgo de muchas iglesias.
Pero quiero decirles que eso no es bíblico tampoco. Los diáconos no son ancianos, no son pastores y no tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia. Su tarea, y es una tarea importante, es servir las necesidades prácticas de la iglesia para que los pastores puedan dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo que nos enseña en Hechos capítulo 6. Y otro punto que vale la pena mencionar es que la Biblia siempre menciona varios ancianos o pastores, no uno solo. Por ejemplo, Hechos 14:23, los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjense que la palabra ancianos es plural y la palabra iglesia es singular. Nombraron ancianos plural en cada iglesia. Ya vimos en Hechos capítulo 20 que Pablo hizo llamar a los ancianos, de nuevo plural, de la iglesia singular de Éfeso. En Tito 1:5, Pablo dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos. Otra vez, ancianos, plural, cada iglesia singular. Así que cada vez que los títulos ancianos, obispos, pastores aparecen en la Biblia, están en plural, cada vez. Así que, hermanos, la idea que una iglesia local debe tener un solo pastor no es bíblica, no concuerda con las escrituras. El plan de Dios es que haya un equipo de pastores en cada iglesia local. Puede haber un pastor titular que recibe un salario y hace la mayoría de la predicación en el día del Señor, pero Dios quiere que haya un equipo de pastores en cada iglesia. Y al oír eso, tal vez algunos que me conocen están preguntándose, entonces, ¿por qué tú eres el único pastor en tu iglesia local? La mejor respuesta que les puedo dar es porque un pastor es mejor que ningún pastor. Pero deben entender que varios pastores serían mejor que uno, con tal de que sean buenos pastores. El modelo bíblico no es que cada iglesia tenga un solo pastor. Y yo les pido que estén orando, que Dios levante otros pastores que pueden servir en nuestra congregación a mi lado. Una de mis oraciones más frecuentes es que el Señor levante otros pastores para guiar a la iglesia juntamente conmigo. Una pregunta: ¿por qué muchas iglesias no tienen un equipo de pastores? Ustedes saben que la mayoría de las iglesias cristianas tienen un solo pastor. ¿Por qué no tienen varios? Porque no han seguido el patrón bíblico para el liderazgo. Primero deben entender que no siempre ha sido así. De hecho, era muy común en los siglos XVIII y XIX que las iglesias cristianas tuvieran varios pastores. Pero esta práctica perdió su popularidad en el siglo XX porque era muy difícil con tantas iglesias nuevas. Para sembrar nuevas iglesias, la mayoría de las congregaciones abandonaron el modelo bíblico. Y es muy triste. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. La necesidad de un equipo de pastores es igual en el siglo XXI como lo era en el siglo I. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Quiénes son aptos para ser pastores o ancianos? El mismo grupo de hombres, ¿no? ¿Quiénes son aptos? ¿Son aptos los que son buenos para negocios? ¿Son aptos los que dan muchas ofrendas? ¿Son aptos los que sirven en cada ministerio de la iglesia? ¿Son aptos los que llegan a tiempo cada semana? ¿Son aptos los más inteligentes? ¿Quiénes son aptos para ser pastores? Gracias a Dios no tenemos que adivinar la respuesta, porque el Señor nos ha dado instrucción clara en su palabra. Los requisitos para ser un pastor se encuentran en dos pasajes en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 3
del 1 al 7, y Tito capítulo 1 del 6 al 9. Voy a leerles el texto de 1 de Timoteo 3. Tito capítulo 1 es muy parecido, así que no voy a tomarme el tiempo para leer ambos textos. Escuchen lo que dice 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, acuérdense, obispo es pastor o anciano también. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su propia casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así que podemos resumir los requisitos en 5 categorías. Primero, para ser un pastor, la persona tiene que ser un hombre, un varón. Dios no permite que las mujeres sean pastores. La palabra pastora no aparece en la Biblia para los líderes de la iglesia. Yo sé que en muchas iglesias hay pastoras hoy día, pero no es bíblico. Pablo dice en el capítulo anterior, 1 de Timoteo 2, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y eso no significa que nunca puede hablar en ningún contexto. Lo que significa callada es que no puede enseñar a los hombres en la iglesia. Porque Adán fue criado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada cayó en transgresión. Y la razón que las mujeres no pueden ser pastores no es cultural. La mujer no es inferior, no es menos inteligente. Yo sé que hay muchas mujeres que son elocuentes y buenas oradoras. La razón es que Dios creó al hombre primero para ser líder en el hogar y en la iglesia. Así que permitir pastores en la iglesia es ir en contra del diseño de Dios. Así que para ser pastor, primeramente, la persona tiene que ser varón. Segundo, ese hombre tiene que tener el deseo de servir como pastor. Pablo dice en el primer versículo de 1 de Timoteo 3, si alguno aspira el cargo de obispo o pastor o anciano, buena obra desea hacer. Así que para ser pastor, ese hombre tiene que querer la responsabilidad de guiar, supervisar y enseñar a la iglesia. Debe haber un deseo profundo en su corazón para hacer un ministerio pastoral. Nadie debe ser pastor si no quiere ser pastor. No debe ser forzado o obligado. Por eso en su carta, Pedro dice a los ancianos, en 1 de Pedro 5:2, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Así que el hombre debe tener el deseo de pastorear, nadie debe forzarle. Tercero, el hombre debe ser maduro en la fe. Pablo dice en 1 de Timoteo 3 que no debe ser un neófito o recién convertido. La Biblia no especifica cuánto tiempo tiene que haber sido creyente, pero no puede ser 3 meses. Se necesitan años para madurar en la fe. Si alguien recibió a Cristo, no debe ser pastor 6 meses después. Eso no es sabio. Cuarto, el hombre debe ser ejemplar en su carácter cristiano. Pablo dice que debe ser irreprensible o intachable. La idea es que ninguna acusación debe ser creíble en su contra. Puede ser que alguien le acuse falsamente,
pero no debe ser una acusación creíble. Debe ser el tipo de hombre que te sorprendería si se hallara alguna falla moral en su vida. Obviamente no es un hombre perfecto. Estos no existen fuera de Cristo, pero sí un hombre piadoso. Cuando Pablo dice que debe ser marido de una sola mujer, está diciendo que debe tener una reputación de fidelidad para con su esposa y ella debe testificar que él ha sido fiel. Yo creo que cuando una iglesia entrevista a un pastor, también debe de entrevistar a su esposa. Un pastor no debe ser iracundo o avaro o impaciente. Y cuando digo que debe entrevistar a su esposa, yo no estoy diciendo que ella es pastora. Lo que estoy diciendo es para verificar que ese hombre sí tiene un buen carácter en el matrimonio. De eso estoy hablando. El hombre debe ser un modelo de amor y buenas obras. También la Biblia dice que debe ser ejemplo en su relación con sus hijos. No es un requisito que el hombre está casado, pero si está casado, debe ser un buen marido y un buen papá. Y es importante que guíe bien a su familia, porque de la misma manera que dirige a su familia, va a dirigir también a la iglesia. Por eso Pablo dice, si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si no enseña la palabra de Dios a sus hijos, no la va a enseñar a la iglesia tampoco. Y si no disciplina con amor a sus hijos, tampoco va a disciplinar con amor en la iglesia. Sus hijos no tienen que ser creyentes, porque ningún padre puede asegurar que sus hijos se conviertan a Cristo. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero sí debe tener a sus hijos bien enseñados en el Evangelio y disciplinados. El último requisito para los pastores es que sean aptos para enseñar. Esa es la diferencia entre los requisitos para pastores y los requisitos para diáconos. Pablo no dice que los diáconos tienen que ser aptos para enseñar, pero los pastores sí. Eso es porque una tarea primordial de los pastores es predicar la palabra y enseñar las escrituras. Hermanos, un pastor que no sabe enseñar es como un pintor que no sabe pintar. Eso no debe ser. Por eso Pablo le dice a Tito que para ser pastor, un hombre debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. Escúcheme bien, si un hombre tiene buen carácter y guía bien a su familia, pero no es capaz de enseñar las escrituras, no debe ser pastor. No tiene que ser el mejor predicador en todo el mundo, pero tiene que ser capaz de abrir la Biblia, explicar el punto principal y aplicarlo a la iglesia. Los pastores tienen que ser aptos para enseñar. Y para terminar, déjenme aclarar una cosa. Según la Biblia, los pastores normalmente vienen de entre la iglesia misma. Para ser pastor no es necesario servir de tiempo completo en cada caso. Hay pastores bivocacionales que sirven con fidelidad. Con frecuencia, uno de los pastores es pagado en la iglesia y trabaja de tiempo completo en el ministerio de la palabra. Pero los otros pastores, especialmente en iglesias más pequeñas, pueden servir como voluntarios y trabajar en otra profesión también. Por eso, cada iglesia debe estar atenta a los hombres que Dios pudiera estar levantando de entre la misma iglesia para servir como pastores de su rebaño. Hay mucho más que pudiéramos decir sobre el liderazgo de la iglesia, pero por razones de tiempo vamos a dejarlo ahí para esta noche, para que todavía hay tiempo para preguntas. Gracias por su atención esta noche. Que el Señor les bendiga.